Hola, muy feliz día. Mi nombre es Adi en la Luz y te doy la bienvenida. Comenzamos con este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Vamos a hablar de dos temas muy interesantes que tienen que ver con el sacrificio y también vamos a hablar de la invocación y la convocación a los ángeles y a los guías. Vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con este paquete emocional, con este paquete energético, que está bien visto por la sociedad y que está bien visto por el ser humano, y esto genera autodestrucción. Hoy vamos a hablar de una de esas emociones que tiene que ver con el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? ¿Por qué está bien visto el sacrificio? ¿Por qué está bien visto todo lo que tiene que ver con deterioros energéticos? ¿Por qué les digo que es muy interesante que puedan observar esto que tiene que ver con procesos egoicos para evolucionar la conciencia e ir disolviendo estos patrones genéticos, culturales y sociales que generan que el cerebro en cómodas cuotas se vaya deteriorando sin darnos cuenta? Bien, feliz día, vamos a comenzar. Estábamos hablando del sacrificio. ¿Por qué está bien visto el sacrificio? Esto tiene que ver con una creencia genética, con una creencia cultural, con una creencia social. Es como una especie de implante egoico que está bien visto y que hay que comenzar a disolver. Esto viene del pasado y es importante que lo hablemos para que ustedes puedan observar qué es lo que ancla en nosotros la conciencia y qué es lo que genera procesos de autodestrucción. Por eso les digo que es muy interesante que observen esto. Vamos a repasar. El ego es un paquete emocional. El ego es un paquete de acciones, energético, de creencias, de cultura, de información, y que tiene que ver con los antepasados y con la sociedad. Observar esto nos va a poder dar el parámetro donde nosotros generamos emociones lumínicas o donde nosotros generamos emociones terrestres. ¿Por qué es tan importante observar esto como un proceso superior para evolucionar la conciencia y saber qué es lo que nos autodestruye? Esto es algo generalizado, no es que le pasa a uno o a dos, esto es algo generalizado, pero observarlo y entenderlo nos va a poder hacer despertar. Observar esto que tiene que ver con la ilusión, lo que tiene que ver con la creencia, esto que tiene que ver con la creencia de estar bien vistos o ser bien vistos por la sociedad. Hay emociones que tienen que ver con la vergüenza, que tienen que ver con el sacrificio, que tienen que ver con los accionares terrestres, que hacen que el ser humano no pueda despertar, y esto genera deterioro en el cerebro. Vamos a repasar esto que ya lo veníamos hablando en otros programas. El cerebro es una computadora superior que necesita un proceso superior para entender cómo funciona el cuerpo humano. Y de esta manera, si nosotros entendemos cómo funciona el cerebro, qué podemos darle para comenzar a evolucionar la conciencia, de a poco vamos a ir disolviendo estas creencias terrestres, culturales y sociales que tienen que ver con el ser humano. Si nosotros dijimos que el ego es un paquete emocional de conducta, de personalidad, de accionar, nos vamos a poder dar cuenta que el ser humano está inmerso en esas programaciones. Y también nos vamos a poder observar que todo lo que tiene que ver con estos procesos de sacrificio generan autodestrucción. Bien, el ego esto lo sabe. Por eso les digo que el ego no tiene manera de accesar programas superiores si no es a través de una función inferior que tenga que ver con creencias, con pasado, con cultura, con accionares terrestres o que tenga que ver con procesos animalescos. El arcángel Gabriel explica, yo le preguntaba específicamente por qué ellos llaman ciclos animales a los ciclos que vive el ser humano. Y él explica que el ser humano está inmerso en ciclos terrestres o en ciclos animales
porque no utiliza las funciones superiores para lo cual está orientado el cerebro. El cerebro se deteriora porque no se le da la función correspondiente. Como el ser humano tiene accionares terrestres y tiene emociones egoicas, no tiene una función superior a través de la cual puede desarrollar el cerebro. Bien, vamos a quedar ahí. No tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver con la acumulación de información, sino tiene que ver con una función de apertura, de expansión de conciencia, de sabiduría magnificada, de calidad energética, de calidad de sabiduría, de entendimiento, de observación, de conexión. Tiene que ver con eso. ¿Por qué pasa por ciclos animales el ser humano? Por creencia, por cultura, por sociedad, por ser bien visto, por mantener aceptado una forma de vida que otros programan, que otros crean. Por eso yo les digo, todo lo que tiene que ver con técnicas superiores permiten que se puedan disolver lo que tiene que ver con creencias sociales, con creencias culturales. Si el ego programa y crea tu vida, si vos no tenés anclada la conciencia, no podés observar dónde el ego está creando por vos, o dónde el ego está creando a nivel social, a nivel cultural, a nivel terrestre. Si yo no tengo la conciencia anclada, estoy aceptando esas funciones terrestres, esos modelos culturales, sociales, políticos, que tienen que ver con esto. Si el ego crea en base a su forma de vida en tercera dimensión, si yo no tengo una conciencia expansiva, no puedo generar un anclaje superior a nivel de la conciencia. Si yo estoy conectada permanentemente a los ángeles, a los guías, a los maestros, a los seres de luz, voy a entender qué debo hacer y qué no debo hacer. ¿Cómo hago para expandir la conciencia? ¿Cómo hago para conectarme al ser? ¿Cómo hago para conectarme a la sanación, a la sabiduría, a la luz? ¿Y cómo desconectarme de los patrones genéticos, culturales, sociales y a los modelos políticos que tienen que ver con este proceso? Por eso yo les digo, hay muchas técnicas que disuelven lo que tienen que ver con creaciones egoicas que hacen que el ser humano viva de tal manera, por una creación social, o por una creación terrestre, o por una creación astral. Si el ser humano acepta esas creaciones como un modelo de vida, se sigue autodestruyendo hasta que se muere. Entonces, conectarme a los ángeles, conectarme a los guías, me va a abrir la conciencia, va a expandir mi conciencia, y eso lo tengo que observar, aunque sea como un proceso de observación. Yo le preguntaba a los ángeles que por qué específicamente ellos llaman de determinada manera a esos ciclos, y esa fue la contestación, porque no están utilizando su cerebro superior para hacer un proceso de creación cada vez más superior. O sea, la creencia terrestre de seguir aceptando y de vivir los modelos terrestres, eso es lo que genera autodestrucción. Lo que tiene que ver con procesos animalescos tiene que ver con esto. Por eso los ángeles llaman procesos animalescos. El ego genera que el ser humano se mantenga en los pensares instintivos, porque de esa manera pueden consumir, de esa manera se pueden autodestruir, de esa manera aceptan un modelo de vida social, genético y cultural que sea autodestructivo sin que sea consciente. Y el hecho de poder observarlo me va a conectar a una frecuencia superior. Por eso les digo que es muy interesante observar esto. El ego no tiene forma de accesar la conciencia si no es por un proceso animalesco, de un cerebro animalesco. El cerebro animal, que tiene que ver con este proceso, genera que el ser humano no se pueda conectar a la conciencia. Es una creencia terrestre lo que tiene que ver con ese proceso animalesco. El ego no tiene forma de accesar la conciencia. El ego no tiene forma de accesar programas superiores,
Por eso mantiene programas egoicos que tengan que ver con la parte instintiva. El hecho de poder conectarnos a frecuencias superiores nos va a permitir que podamos activar la conciencia y podamos entender lo que los ángeles nos dicen en niveles superiores. Hay creencias que nos mantienen arraigados a la ignorancia. Salgan de la ignorancia, porque eso va a poder hacer que puedan elevar la conciencia. Muchos seres humanos, o sea, el 90% de los seres humanos todavía tiene comportamiento animalesco, o tiene accionares animalescos, o tiene conductas animales, o creen que esos procesos los van a llevar a procesos superiores o a programas superiores. El cerebro está ideado por los grandes maestros del cosmos para que ustedes puedan utilizarlo con sabiduría, para conectarse y comunicarse con los seres superiores, para que puedan conectarse al ser, conectarse a los ángeles, conectarse a los guías, conectarse a los maestros, para que ustedes tomen sabiduría, no acumulación de conocimiento, sino expansión de conciencia, observación, técnicas de observación, técnicas de análisis superior, técnicas de comunicación superior, para que ustedes puedan desarrollar un cerebro superior que haga que su cuerpo no se enferme, que sus pensares sean cada vez más lumínicos, que su comportamiento a nivel social sea cada vez más en sabiduría, para que puedan llevar un proceso energético cada vez peor, para que vayan disminuyendo los procesos egoicos que tienen que ver con diferentes cosas en el planeta. Entonces, esto que yo les explico tiene que ver con un proceso de creencia y tienen que salir de esas creencias que hacen que de forma no consciente el ser humano se vaya autodestruyendo. Con un cerebro que se autodestruye, la gente no puede pensar correctamente. Entonces sigue a la manada como si eso estuviese bien visto. Sigue a los modelos culturales, sociales, políticos, de vida que otros ofrecen como calidad de vida. Eso es lo que hay que observar, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es saludable y lo que no es saludable. Si el ser humano no puede pensar, sigue los modelos de otros, o sigue los modelos terrestres, o sigue los modelos que ofrecen otros. Por eso les digo, obsérvenlo, háblenlo, puedan generar un proceso expansivo de conciencia. Por eso les digo que las técnicas que tienen que ver con la comunicación, con el tarot, con la numerología, con el autoconocimiento, tienen que ver con estos procesos superiores. Saber quién yo soy, entender quién yo soy, comprender cuál es mi esencia original, va a permitir que yo pueda discernir. La palabra discernir es una palabra fundamental que también es amiga de la resiliencia. Ser resiliente y poder discernir me va a poder mostrar cuáles son los programas superiores o cuáles son los patrones de origen lumínico y cuáles son los patrones de origen terrestre. Si ustedes todavía tienen comportamiento animal, si ustedes todavía creen que hay procesos que lo hacen buena gente y se están deteriorando y se están muriendo, tienen que observar esto. O sea, la palabra muerte es una creencia. Vamos a tratar de no utilizar esa palabra. Pero sí tienen que entender que el cuerpo físico, mental y espiritual se deteriora o se autodestruye por un proceso de comportamiento en el planeta Tierra. Entonces, observarlo nos va a dar la posibilidad de evolucionar la conciencia, generar que programas superiores y también la observación de la calidad de vida va a hacer que podamos discernir en lo que es correcto y en lo que no nos hace bien. Conectarnos a la frecuencia de los ángeles, conectarnos a la frecuencia de los guías, permite que podamos tomar sabiduría. El ser humano, dicho por los ángeles, tiene que tener una permanente observación en todo su proceso de estadía en la Tierra.
y en otros planetas también. De eso ya también hablamos en otros programas. Por eso les digo que esto es muy interesante. Miren, el ego no tiene forma de accesar que no sea a nivel de programas egoicos, a niveles de un cerebro ignorante, a través de un cerebro animalesco. Todo lo que tiene que ver con el instinto es un proceso bajo, que genera que esos procesos se mantengan en el tiempo y generen autodestrucción sin darnos cuenta, como algo que es normal, como algo que está bien visto. Hablémoslo, obsérvenlo y empecemos a evolucionar de a poco, activándonos a la conciencia superior. Miren, lo que tiene que ver, por ejemplo, me preguntaban con esto de un arcano en tarot. Es simbólico el hecho de la parte animalesca en los ángeles. Los ángeles ya evolucionaron a niveles superiores a nosotros, pero es un proceso simbólico el hecho de los animales. Por eso les digo, observen esto, para que puedan evolucionar la conciencia. Les vuelvo a repetir y se los voy a repetir siempre. El ego no tiene forma de accesar la conciencia si no es a través de programas egoicos, si no es a través de programas astrales. Y eso es muy interesante observarlo. Elevar la conciencia, activar el cerebro superior, va a hacer a que ustedes de a poco vayan saliendo de los programas terrestres, de los programas astrales, que generan autodestrucción. El ego genera interferencia porque la sabiduría de los ángeles es una sabiduría ultraconsciente y está preparada para que muchos seres puedan tomar esa frecuencia, asimilar esa frecuencia y la puedan expandir a otros seres para evolucionar. Si yo puedo entender y comprender la sabiduría superior, mi cerebro va a comenzar a funcionar a nivel superior. Si yo todavía tengo cansancio, tengo toxinas, va a costar un poco hasta que el cerebro pueda asimilar la información. Hay información y hay sabiduría que de a poquito el cerebro va asimilando y entendiendo para comenzar a conectarse a procesos superiores. Los ángeles ultraconscientes, los seres ultralumínicos, los maestros de la conciencia superior, los seres ultraconscientes, lo que hacen es mostrar a aquellos seres que puedan entender la tecnología superior de Dios. Y hay que estar preparado. Hay personas que no lo comprenden porque su cerebro no lo puede asimilar y lo van asimilando como gotas hasta que puedan expandir la conciencia. Hay seres que tardan encarnaciones en poder evolucionar la conciencia, que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven por este motivo. Por eso les repito que es muy interesante que puedan observar esto. Obsérvenlo como un proceso superior. Utilizar el cerebro a nivel superior nos va a poder anclar a la conciencia. Les digo esto, no hay manera que el ego pueda accesar una mente superior si no es a través de cerebro animalesco, a través de comportamiento astral o a través del instinto animal. El ser humano tiene instinto animal y eso lo tiene que observar porque es algo común para la sociedad. Es un comportamiento que está aceptado y que lo hace el 90% de la gente. Por eso les digo, obsérvenlo, es una creencia lo que tiene que ver con los parámetros sociales, culturales y genéticos, pero por diferentes motivos el cerebro y el ego todavía lo tiene accesado. Por eso les digo que es muy importante que lo observen, tienen que tener herramientas ultraconscientes para esto. Tienen que tener herramientas ultralumínicas para conectarse con los guías. Tienen que tener herramientas muy superiores para poder conectarse a la frecuencia de los ángeles ultraconscientes y a la frecuencia de los maestros superiores que están en niveles superiores. Ellos entienden que nosotros estamos en proceso evolutivo, pero también ellos aprovechan a los seres que saben que los pueden entender y enseguida se conectan con nosotros para que nosotros podamos bajar los mensajes que ellos nos quieren dar y la tecnología que ellos nos quieren dar.
Pero bien, como yo les dije, el planeta Tierra no está preparado todavía para generar una vida en niveles superiores de conciencia. Y esto, que tiene que ver con el cerebro animalesco, es fundamental, es una información, es fundamental entender esto. No hay manera de que el ego accese un sistema superior si no es a través de comportamientos animalescos. Salgan de la creencia, salgan de procesos de creencia y conéctense a la frecuencia del ser, conéctense a la frecuencia de los guías, porque a través de esta frecuencia ustedes van a poder cuidar su sistema cuerpo, su sistema cerebro, su sistema célula. Y todo esto es un proceso de práctica. Los ángeles nos dicen que el ser humano está en todo su proceso evolutivo en el plano terrestre aprendiendo. Y que en general aprenden del karma, pero se puede aprender del dharma, se puede aprender de la sabiduría ultraconsciente, pero tengo que tener una disciplina permanente de entender que mientras yo esté en este plano, tengo que tomar sabiduría, que cuando yo me voy del plano, tengo que tomar sabiduría, cuando yo me vaya a otra galaxia, tengo que tomar sabiduría, porque es un permanente de aprendizaje y de evolución. Así evolucionan las almas y así, se enriquece el espíritu para seguir evolucionando. Por eso les digo, observen, no me voy a cansar de repetirlo. No hay forma de que los planos inferiores accesen mentes superiores si no es por un programa animalesco. Salgan de la creencia. Los ángeles todavía dicen que los seres están en procesos y en ciclo animal porque todavía tienen creencia de que eso está bien. Tenemos que evolucionar la conciencia. Es de a poco, lleva un proceso, tienen que cuidar su cerebro. Es fundamental que tengan el cerebro sano. Es importante que mediten, que coman sano, que respiren, que tengan pensares evolutivos o por lo menos procesos de observación. Hay otra cosa que tiene que ver con la ilusión y lo que tiene que ver con creencias terrestres, que tienen que ver con esas vendas en los ojos que se tienen que caer, lo que tienen que ver con comportamiento terrestre que tiene que disolverse y también con algo superior. Deben priorizar la luz, deben priorizar la sabiduría, deben priorizar los ángeles. Por una falta de conciencia, el ser humano todavía no entiende que tiene que ponerse las pilas con la espiritualidad. Por un proceso de conciencia, el ser humano todavía no entiende que se autodestruye. El ser humano todavía no entiende que revienta su cerebro con diferentes cosas, pues todavía hay deportes que generan autodestrucción cerebral, todavía hay comportamientos a nivel social que generan esos procesos. Todo lo que yo les digo y todo lo que yo les comparto en todos los programas, en los cursos, en los talleres, en los instructorados, en los profesorados, en los másteres, en las técnicas, en las sesiones, todo está chequeado y yo pasé por un proceso de observación y de certeza para poder darlo. Todo es dado por los ángeles. Todo lo que yo les comparto es información y es comunicación angélica, es canalización y son años y años y años de práctica para yo poder compartirlo con ustedes. Por eso les digo, no es re fácil tomar conciencia de las cosas que no estamos haciendo bien, pero sí se puede hacer. Y si yo tengo pasión por lo divino, y si yo tengo una observación expansiva, puedo comenzar a evolucionar. Por eso les digo, esto es de a poco, pero se puede hacer. Y observarlo, hablarlo, entenderlo, nos va a permitir evolucionar la conciencia. La luz es muy potente y cuando baja mucha cantidad de luz. Pero también el ego quiere mantener su sistema astral. Entonces, genera diferentes situaciones o diferentes creencias o diferentes modelos de vivencia para poder mantenerse activo en los sistemas bajos. Por eso genera autodestrucción, por eso genera malestar, por eso mantiene las creencias. Y eso hay que observarlo como un proceso superior. La luz, cuando penetra en el ser humano, genera que el ser humano pueda hacer una transformación total, pueda hacer una transformación lumínica.
y pueda expandir la conciencia. El cerebro es una tecnología ultra consciente. Si yo tomo con real sabiduría todo lo que fue creado por los ángeles, por los sistemas ultraconscientes, voy a tener que ser consciente sí o sí que mi cuerpo, mi mente y mi alma fueron creados para cosas superiores, no para lo que lo utiliza el ser humano, en 1%, en 2%, en 3%. Ayudar a otros a expandir la conciencia, a elevar la conciencia y a tener sabiduría nos va a ayudar a todos. Si yo cambio y yo transmuto, el otro también lo hace. Pero tengo que dejar lo que autodestruye. Ya les estuve hablando de todo esto que tiene que ver con este proceso de tomar conciencia. Y vamos a hablar también de la invocación. La invocación y la convocación es un don, como la telepatía. Si bien los ángeles están siempre con nosotros, nuestro cerebro todavía no hace consciente al 100% eso. Entonces, movilizamos la energía a través de la invocación y la convocación. La invocación y la convocación a los ángeles, a los guías y a los maestros permiten que nosotros podamos movilizar la energía, que podamos activar procesos superiores, que nuestro cerebro conecte enseguida con la luz y también a que podamos limpiar en el cuerpo todo aquello que esté generando distorsión, que se puedan limpiar los implantes y que se pueda generar un proceso de conexión superior. Por eso les digo que es muy importante. La invocación y la convocación es un don, igual que la telepatía. Son dones, son carismas. Cuando nosotros a través de la palabra nos conectamos a la frecuencia de la maestría, activamos funciones superiores. Y eso ayuda a que se genere una frecuencia vibracional de limpieza, de purificación, y nuestro cerebro también hace un proceso de limpieza y purificación. Los maestros dicen que en niveles altos de conciencia ni siquiera hay que hacer una convocación porque ya están acá. Es como que decirte que los maestros dicen, ni hace falta que me llames, estoy a tu lado. Ni hace falta que me convoques, que ya estoy acá. Pero eso se realiza por un proceso de que el cerebro tome esa frecuencia y se activen en el cerebro funciones superiores para conexión angélica y de maestros ultraconscientes, y también para que se limpie todo lo que tiene que ver con el entorno en el cual nosotros estamos inmersos. Por eso les digo que es muy interesante, pero los ángeles, los guías y los maestros dicen que ni siquiera hace falta que los llamemos porque ellos están. Lo que pasa es que como el cerebro todavía no toma parámetros ultraconscientes, la invocación y la convocación sirven como un proceso superior para elevar la conciencia. Esto es muy interesante. Hablamos de lo que tiene que ver con emociones terrestres y paquetes energéticos. Una de esas emociones que hablamos hoy es el sacrificio. Esta emoción está bien vista, pero hay que comenzar a disolverla porque es una emoción egoica, tóxica que va matando a los seres. Hablamos de la invocación y la convocación. Es un don, es un carisma. Pero en niveles ultra conscientes, los ángeles nos dicen que ni siquiera hace falta llamarnos porque ellos están con nosotros. Lo que pasa es que nosotros utilizamos la invocación y la convocación como un proceso de información, de energía, de superioridad para generar vibraciones que limpien el entorno, que limpien los lugares. Se utiliza como un don superior para limpiar lugares, para limpiar casas, para limpiar templos, para limpiar espacios, para limpiar negocios, para limpiar y purificar nuestras células, para limpiar y purificar nuestro cerebro. Por favor, sean conscientes. La esencia de los ángeles está en nosotros, pero está esperando ser activada. Ustedes en este periodo terrestre están teniendo una oportunidad de ser instruidos. Busquen conectarse a seres que los puedan ayudar.
ahora me río porque los maestros dicen, estoy escuchando, los maestros dicen, hay una frase que es una frase media mundana que dice, no te juntes con la chusma porque vas a repetir. No te juntes con la chusma porque vas a repetir. No te juntes con los vagos de la escuela porque no vas a aprobar las materias. No vas a aprobar en este estadio vida que estamos compartiendo para evolucionar la conciencia. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Los ángeles me hacen reír. Gracias, gracias, gracias. Bueno, feliz día. Conéctense a la conciencia, conéctense a la frecuencia. Gracias por estar ahí y acordate, cuando pase esto, cántalo, cántalo, cántalo. No te juntes con la chusma porque vas a repetir. Es una frase que algunos ya la conocen, es una frase mundana, pero bueno, a modo de chiste lo decimos para ablandar un poquito la clase de hoy, el programa de hoy. Gracias, gracias, gracias. Les voy a subir, el día de hoy les voy a subir una invocación y una convocación para que ustedes sepan cómo invocar y cómo convocar. Invocar y convocar, para que se conecten a los ángeles y a los guías. Y en los momentos que están a punto de explotar o que se les hacen los rulos, ustedes puedan conectarse a la frecuencia de la luz y no se desesperen. Feliz día, feliz día, feliz día. Mi nombre, como les dije, y se los voy a repetir, es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Esta es una nueva oportunidad. ¿Te la vas a perder? No. Feliz día, gracias.